Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde exploraremos las profundidades del mundo educativo, más allá de la calificación, un viaje por las generaciones de la evaluación. Hoy continuamos nuestro fascinante viaje a través de la historia de la evaluación, centrándonos especialmente en la tercera y cuarta generación, propuestas por Gumban y Lincoln. Nos acompañan nuestras expertas Rosianny Guevara. Hola Germán, un gusto estar aquí. Zulay Rivero. Saludos a todos, lista para esta conversación. María Sabarce. Hola, encantada de compartir este espacio. Y Karen de León. Buenas tardes, un tema súper interesante para desglosar. Chicas, bienvenidas de nuevo. Así es, hoy nos sumergiremos en las generaciones de la evaluación. Antes de empezar a tocar los tópicos de la tercera y cuarta generación del aprendizaje, retrocederemos un poco. Rosianny, ¿podrías darnos una pincelada sobre esa primera etapa, la generación de la medición? Claro, la primera generación, que abarca hasta los años 30, se centra fundamentalmente en la medición, imagen, en la evaluación como una especie de talla única, donde el objetivo principal era cuantificar atributos y conocimientos a través de pruebas estandarizadas. El evaluador era visto como un técnico, alguien que simplemente aplicaba los instrumentos. El paradigma dominante era muy positivista y cuantitativo. Es importante destacar, como mencionabas, que esta etapa tenía sus limitaciones. No se tomaba en cuenta el contexto en el que aprendían los estudiantes, cuáles eran los objetivos específicos de cada programa, ni se profundizaba en el proceso de aprendizaje en sí. Era una visión bastante reduccionista, ¿verdad? Exacto, Zulay. Luego, alrededor de los años 30 y hasta los años 45, surge la segunda generación, la de la descripción. María, ¿qué nos puedes contar sobre esta etapa? La segunda generación, influenciada fuertemente por el trabajo de Ralph Tyler, buscaba ir un paso más allá. Aquí se centraba en determinar en qué medida se alcanzaban los objetivos preestablecidos del currículo o del programa. El evaluador se dedicaba a describir los logros de los estudiantes en relación con esos objetivos. El paradigma era más racionalista y basado en objetivos. Aunque representó un progreso al considerar los propósitos de la enseñanza, aún mantenía una visión lineal y bastante técnica. Se seguía prestando poca atención al proceso real de aprendizaje de los estudiantes y a los juicios de valor sobre la calidad de lo que se estaba enseñando. Excelente. Hasta el momento hemos tocado la primera y segunda generación para dar una pequeña introducción a lo que éstas fueron y a sus limitaciones para poder extendernos ahora sí con la tercera y cuarta generación del aprendizaje. Comenzamos ahora con la tercera generación, la del juicio. Zulay, ¿podrías expandirnos un poco más sobre las características y la importancia de esta etapa? Claro, Germán. La tercera generación, que se desarrolló en los años 50 y 70, marcó un reconocimiento crucial. La evaluación no podía limitarse a medir o describir. Se hizo evidente la necesidad de emitir juicios de valor informados sobre la calidad y mérito de lo que se estaba evaluando. Aquí, la figura del evaluador experto cobró una gran relevancia. Estos profesionales eran vistos como poseedores de conocimiento y la experiencia necesaria para aplicar estándares y criterios y determinar si un programa de aprendizaje era bueno o malo. Y en este punto, la evaluación de programas comenzó a consolidarse como un campo. Se buscaba entender la efectividad general de las intervenciones educativas o sociales, no solo el rendimiento individual de los estudiantes. Autores como Michael Scriven fueron pioneros en esto, con su énfasis en la evaluación de programas y su distinción entre la evaluación formativa orientada a la mejora continua durante el proceso y la evaluación sumativa que se realiza al final para determinar el valor global. Cabe destacar que el evaluador se consolidó como un profesional experto. En esta etapa podemos identificar enfoques importantes como el enfoque basado en criterios. Se desarrollaban criterios y estándares explícitos para guiar el juicio de los evaluadores. Se buscaba objetividad a través de la definición clara de lo que se consideraba bueno o malo. El enfoque de la evaluación de programas se aplicó cada vez más en el análisis
de la efectividad y el valor de programas educativos y sociales en su totalidad, no solo el rendimiento individual de los estudiantes. Precisamente, la idea de criterios y estándares se volvió central. Se intentaba objetivar el juicio a través de la definición clara de qué se consideraba valioso o de calidad. Sin embargo, la pregunta de quién definía esos criterios y estándares a menudo quedaba en manos de los propios expertos, lo que generaba debate sobre la posible subjetividad y la falta de representación de otras voces. Haciendo un inciso, debemos de recalcar otro enfoque relevante. Aquí podría ser un activo del enfoque auténtico, aunque no se consolidó plenamente hasta después, en la cuarta generación. La preocupación por la relevancia y la aplicación del aprendizaje comenzó a surgir, aunque el juicio seguía siendo principalmente del experto, en este caso el docente. Exacto, aunque esta generación representó un avance al buscar la valoración más profunda, su limitación principal radicaba en esa potencial subjetividad del juicio experto y la escasa participación de otros, como los estudiantes, los docentes o la comunidad en general. La evaluación a menudo se percibía como algo impuesto desde arriba. Muy bien explicado. Y esto nos lleva directamente a la cuarta generación, la evaluación constructivista o negociada, que surge como una respuesta en esas mismas limitaciones. María, profundízame un poco en este cambio de paradigma. La cuarta generación, que comienza a tomar fuerza en los años 80, representa un cambio radical en la forma de entender la evaluación, influenciada por el constructivismo. Se abandona la idea de una única realidad objetiva. En cambio, se reconoce que existen múltiples realidades, construidas socialmente por los diferentes participantes en el proceso evaluado. El foco principal deja de ser el juicio experto unilateral, para centrarse en la comprensión de estas diversas perspectivas. Aquí la obra de Egon Guba e Yvonne Lincoln es fundamental. Su modelo de evaluación de cuarta generación propone un proceso mucho más interactivo y dialógico. El evaluador ya no es un experto que dicta el valor, sino un facilitador que busca comprender las construcciones de la realidad de todos los stakeholders, estudiantes, docentes, administradores, padres, comunidad. Para aclararle a nuestros oyentes, los stakeholders son aquellos individuos, grupos o entidades que tienen un interés, en este caso, el interés de que todos los estudiantes tengan un buen nivel de aprendizaje. En este caso, como ya lo dije, el aprendizaje sería en el ámbito educativo y podría ser los mismos estudiantes, profesores, padres, entre otros. Continúa, Karen. Bien, siguiendo con lo que decía Zulay, la clave está en el diálogo hermenéutico, como lo planteaba Guba y Lincoln. Se trata de generar conversaciones profundas en los diferentes grupos de interés para entender cómo perciben y significan lo que se está evaluando. El objetivo no es imponer una verdad única, sino identificar los puntos de vista compartidos y las divergencias. Y de este diálogo emerge la negociación de significados. La evaluación se convierte en un proceso de construcción conjunta donde se busca llegar a un consenso sobre los hallazgos y los juicios de valor. Esto no significa que todos deban estar de acuerdo en todo, pero sí que se busca una comprensión mutua de las diferentes perspectivas y una base común para la acción. Y con este cambio de comprensión, el rol del docente se vuelve muy significativo, ¿verdad? Pasa que de ser juez pasa a ser un mediador, un facilitador en la comunicación entre las diferentes voces del aula de clase. Exacto. Y esto también implica un cambio en los criterios para determinar la calidad de la evaluación. En lugar de la tradicional validez y confiabilidad, se habla de credibilidad de las construcciones de los stakeholders, la transferibilidad de las experiencias a otros contextos, la dependencia del proceso seguido y la confirmabilidad de los hallazgos a través del consenso. Además, esta generación tiene una fuerte orientación hacia la acción y el cambio social. Involucrar a los stakeholders en el proceso y construir significados compartidos
fomenta una mayor apropiación de los resultados de la evaluación y se facilita la implementación de recomendaciones que realmente respondan a las necesidades y perspectivas de la comunidad educativa. En nuestro contexto venezolano, la adopción de los principios de la cuarta generación podría significar un avance importante hacia una evaluación más justa, equitativa y relevante. Implicaría escuchar activamente las voces de los estudiantes, los docentes y las comunidades y construir juntos una comprensión más profunda de los procesos de aprendizaje y la calidad educativa. También es importante destacar algunos enfoques claves que emergen o se consolidan en esta etapa. Son el enfoque participativo. Este es central en la cuarta generación, involucra activamente a los diferentes actores, estudiantes, docentes, comunidad. En el proceso de la evaluación se busca que todos tengan voz y voto en la definición de los criterios, la recopilación de la información y la interpretación de los resultados. El enfoque auténtico. Se consolida la evaluación del desempeño en tareas y contextos reales o simulados que son significativos para el aprendizaje. Se busca evaluar la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos y habilidades en situaciones relevantes. Y en esta generación, el enfoque basado en competencias también cobra mayor relevancia. La evaluación se centra en las capacidades integrales que un individuo demuestra al aplicar sus conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto específico. Esto se alinea con la idea de evaluar el desempeño en situaciones más auténticas. Además, podemos ver la influencia del enfoque sociocultural que enfatiza el papel del contexto social y cultural en el aprendizaje y la evaluación. Se reconoce que el significado y el valor de lo que se evalúa pueden variar según el contexto y las perspectivas culturales de los participantes. Y no podemos olvidar el enfoque formativo, que si bien se mencionó en la tercera generación, se expande y se enriquece en la cuarta. La retroalimentación continua y el diálogo con los estudiantes sobre su progreso se vuelven fundamentales para la construcción conjunta de la comprensión y la mejora del aprendizaje. Sin duda, esta profundización a la tercera y cuarta generación, nos permite apreciar la rica evolución del pensamiento evaluativo y las implicaciones prácticas de cada enfoque. Agradecemos enormemente a Rosianni, Zulay, María y Karen por iluminar estos conceptos con su conocimiento. Y a ustedes, nuestros oyentes, esperamos que esta inmersión más profunda en las generaciones de la evaluación haya sido enriquecedora. Los invitamos a seguir reflexionando sobre cómo estas ideas pueden transformar nuestras prácticas evaluativas. Hasta la próxima.